pizarrón, re blanco. Un resumen sobre lo que vamos a estar viendo a lo largo de este trimestre. Teología nos va a enseñar la base de lo que nosotros creemos. Y vamos a ver que cada uno de los temas que nosotros vamos a estar viendo van a ser los temas esenciales para nuestra fe. Después de esta materia nos podemos sentar con quien sea y compartirle nuestra fe sabiendo qué es lo que nos enseña la Biblia. Por eso es tan importante esta materia. En teología, lo primero que vamos a ver es el tema de la Trinidad. Hoy vamos a arrancar con la Trinidad. Y cuando hablamos de Trinidad, vamos a hablar qué significa. Dios es uno, Dios es tres, cómo funciona realmente la Trinidad, qué es lo que la Biblia me enseña. ¿Se menciona la Trinidad en la Biblia? No se menciona. Los tres estuvieron siempre, alguno estuvo antes, alguno estuvo después. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Bueno, todo eso lo vamos a ver en la Trinidad. Vamos a ver en la Trinidad incluso ejemplos que nos ayuden a entender cómo funciona la Trinidad. Y vamos a ver las pruebas que la Biblia nos da con respecto a este tema. Del segundo tema que vamos a hablar es de Dios Padre. Cuando hablamos de Dios Padre vamos a estar hablando, en primer lugar, de sus diferentes nombres y cuáles son los significados. Vamos a aprender que Dios se manifiesta a través de sus nombres. Y entonces es importante que nosotros, si queremos conocer las características que tiene el Padre, lo primero que tenemos que ver es sus nombres, porque es lo que me va a demostrar quién es el Padre. Vamos a hablar sobre sus atributos. ¿Qué son los atributos? Todas las cualidades que tiene. Y dentro de sus atributos tenemos un montón. Tenemos el de espiritualidad. Vamos a ver cómo es Dios. ¿Qué significa que Dios es espíritu? ¿Cómo podemos entender la verdad de la espiritualidad? Vamos a ver con respecto al atributo de infinito, ¿qué significa que Dios es infinito? Vamos a ver el atributo de unidad, y acá vamos a aprender que en el concepto humano que nosotros tenemos hay dos tipos de unidades diferentes. Una es la absoluta y otra es la compuesta. Bueno, vamos a ver, aprendiendo estos dos conceptos, cuál es el verdadero concepto cuando decimos que Dios es uno, ¿sí? Y que dentro de sus atributos está esto, la unidad. Vamos a hablar sobre la omnipotencia. ¿Seguimos hablando de quién? Dios Padre. Bien, vamos a hablar sobre la omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Todo. Que todo lo puede. Vamos a hablar de la omnipresencia. ¿Qué significa? Que está en todos lados. Que está en todos lados. Vamos a hablar sobre la omnisciencia. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Otro de los atributos es el de sabiduría. ¿Qué significa el atributo de sabiduría? El atributo de sabiduría me muestra algo. Dios todo lo sabe. Y en base a eso, a que todo lo sabe, Él actúa. La sabiduría le permite actuar como es lo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Sabiendo todo y sabiendo el contexto. Es solo para los nuevos la lista, ¿eh? Sí. Para que pueda armar el grupo. Sabiendo todo, entonces Él va a poder hacer lo mejor para mi vida. Este es un atributo bastante ¿cómo se dice? Que a uno no le gusta, no me sale la palabra, que a uno no le gusta, que es el atributo de soberanía. Cuando hablamos del atributo de soberanía, vamos a estar hablando qué significa que Dios tiene el dominio y el control sobre nuestras vidas. Y que es uno de los atributos más resistidos, no me salía la palabra, ahí está. Uno de los atributos más resistidos, porque ¿cuántas veces nos cuesta entregarle el control a Dios? De nuestra vida, de nuestras situaciones, de lo que nos rodea.
Entonces, este atributo me va a hacer entender justamente todas estas cosas. Vamos a ver el atributo de la santidad. La santidad me va a enseñar que Dios bajo ningún punto de vista puede tolerar el pecado. Vamos a ver el por qué. Y ahí vamos a ver qué sucede con nuestras vidas con respecto a esto. El atributo de justicia es otro de los que vamos a ver, que habla sobre que Dios es justo. Y bueno, este atributo a veces nos gusta y a veces no nos gusta. Pero que no nos guste no significa que no lo tenga, ¿sí? Vamos a ver en su totalidad el atributo de justicia, el atributo de fidelidad, y vamos a aprender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por lo tanto, si Dios es el mismo, lo mismo que hizo en el pasado es lo que va a hacer en el presente y en el futuro. Lo mismo que dijo en el pasado sirve para el presente y sirve para el futuro, ¿sí? Y por último vamos a ver el atributo de misericordia. Y este atributo me va a mostrar lo que es el corazón de Dios. Si yo les pregunto, seguramente es el que más están esperando conocer, el corazón de Dios hacia nosotros. Pero algo que vamos a aprender de los atributos es que todos trabajan juntos. No hay manera de que un atributo sea más importante que el otro. Dios es un todo. Y entonces parte de lo que vamos a aprender cuando veamos los atributos es que donde empieza un atributo, donde termina un atributo, empieza el otro. ¿Sí? Después de esto, vamos a ver Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo teología es súper importante para poder compartir nuestra fe? ¿En qué cree? Bueno, pero ¿es uno o son tres? Lo vemos en Trinidad. Pero ¿y el Padre qué? Podemos explicar el Padre. Ahora le vamos a explicar el Hijo, ¿sí? Jesucristo. Cuando veamos Jesucristo, lo primero que vamos a aprender es Jesús. ¿Cuándo empieza a intervenir en la vida del hombre? ¿Siempre existió? ¿Existió a partir de que vino acá a la tierra como humano? ¿Desde cuándo está trabajando? Bueno, no se los voy a spoilear, pero vamos a ver eso. Vamos a ver cuando Jesús viene a la tierra. ¿Qué era? ¿Era hombre o era Dios mismo? Bueno, ahí vamos a ver las naturalezas que Jesucristo tenía y vamos a aprender primero las evidencias de cada una de estas naturalezas y vamos a aprender cómo en él podían coexistir, bueno, ya se los spoileé, ambas naturalezas, ¿sí? Vamos a hablar sobre su encarnación, cómo puede ser que el Dios creador de los cielos y de la tierra haya podido crecer en el vientre de una mujer. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se creó esto? Vamos a hablar, por supuesto, sobre la niñez de Jesús, qué características tenía la niñez de Jesús. Vamos a hablar sobre que en él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Si alguno dice, se encuentra con un judío, y el judío le dice, no, yo no creo que Jesucristo sea el Mesías, ahí ustedes, no, pero si se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, de la Biblia que vos tenés, todo se cumplió en Jesucristo, ¿sí? Vamos a verlo en sus dignidades. Las dignidades nos van a presentar a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Y vamos a ver que estas características lo van a acercar mucho más al ser humano. Vamos a hablar sobre su muerte. Vamos a hablar sobre la importancia de la muerte. Vamos a hablar sobre qué pasó momentos antes de morir. Vamos a ver también su resurrección. ¿Qué evidencia hay con respecto a la resurrección de Cristo? Y yo siempre digo lo mismo. Nosotros somos cristianos no por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino porque resucitó. Porque tenemos evidencia de que Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Porque si no, podríamos decir, como muchos creen, que en realidad Jesús fue simplemente un ser humano que dio su vida por algo en lo que creía y ahí se murió. Y ahí se terminó la historia. Sin embargo, a nosotros nos hace cristianos que tenemos la evidencia de que Jesucristo resucitó.
Eso es lo que realmente vale para nosotros como cristianos. Vamos a hablar de la ascensión. Jesús resucita. Vamos a ver que está mucho tiempo en la tierra, dando vueltas, charlando con uno, charlando con otro, teniendo un montón de prédicas post-muerte, le podríamos decir, y que después llega el momento en el que se va al cielo. Eso se llama ascensión. Jesús sube. No se preocupen si hay palabras medio complicadas que las vamos a ir explicando en el transcurso de la clase. Jesús sube. Bueno, ¿qué está haciendo arriba? Bueno, vamos a ver por qué para nosotros es re importante que Jesús haya subido, qué es lo que está haciendo por cada uno de nosotros y vamos a ver qué es lo que va a seguir haciendo a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de los valores que tiene la ascensión. ¿Por qué a mí me sirve que Jesús haya ascendido? Después de que terminamos Jesucristo, adivinen de quién vamos a hablar. Muy bien, hay algunos despiertos. ¿Qué grupo callado? O yo hablo muy rápido o ustedes son muy callados. El primer nivel siempre me gusta porque son calladitos, tranquilitos. Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver es, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿No es Dios? ¿Qué es realmente el Espíritu Santo? Es un aire, bueno, algunos han hecho ya la materia Espíritu Santo, para el que no, es un viento recio, es algo que está dando vuelta, es igual al Padre y al Hijo. Bueno, vamos a hablar justamente sobre quién es realmente el Espíritu Santo. Vamos a hablar que una de las características que tiene el Espíritu Santo, y es como lo presenta Jesucristo, lo presenta como consolador. Y nosotros cuando escuchamos la palabra consolador decimos, bueno, cuando uno está mal, el Espíritu Santo siempre está ahí para levantarnos. Cuando uno está triste, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos pone contentos. Sí, es verdad, cuando esas cosas suceden, el Espíritu Santo vive dentro nuestro y es el que nos impulsa en todo lo que hacemos, pero la palabra consolador no tiene que ver con consolar. Tiene otro concepto en el idioma original. Solo les voy a decir la palabra y no les voy a decir el concepto. Se llama Paracletos. Y vamos a ver que el Paracletos, cuando Jesús dice, les dejo un consolador, está diciendo, les dejo un Paracletos. Y vamos a ver que el Paracletos no tiene nada que ver con consolar, aunque lo haga. Tiene que ver con otra definición súper importante para nosotros como hijos de Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo en la Biblia es representado con diferentes símbolos. Es representado con el símbolo del fuego, el aceite y la paloma. Bueno, vamos a leer mucho. Prepárense, traigan siempre Biblia porque vamos a leer mucho. Y estos tres símbolos vamos a ver qué es lo que significan. Porque obviamente el Espíritu Santo no es una llama de fuego. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones no nos quemamos. ¿Sí? A veces algunos sienten un poquito de fuego, de calor o lo que sea, pero el Espíritu Santo no es una llama, no me prendo fuego, no es una paloma. Yo estoy buscando, estoy orando, Señor, Espíritu Santo, llename y me baja una paloma. No, son símbolos que se usaron con distintas cosas que me van a representar lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Cada uno de los símbolos tiene un significado diferente y habla de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, vamos a hablar sobre esos símbolos. Vamos a hablar sobre dos actividades que el Espíritu Santo hace en nosotros. La actividad de convicción y la actividad de santificación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Están muy callados. Me preocupa que estén tan callados. Bueno, está bien, si están atentos, está bien. Vamos a ver si tanto la convicción como la santificación es simplemente una actividad que tiene el Espíritu Santo o si es un proceso en nuestras vidas. Se los dejo ahí, no lo voy a spoilear. Vamos a hablar sobre la naturaleza del Espíritu Santo y vamos a hablar de los dones. ¿Cuáles son los dones? ¿Cómo los reparte? Sé que los que hicieron Espíritu Santo más o menos lo saben, pero para los que no, vamos a tener todo un pantallazo con respecto a los dones.
Ahora adivinen de quién vamos a hablar. Satanás. El quinto punto es Satanás. Y con respecto a Satanás, vamos a ver diferentes características que tiene. Lo primero que vamos a ver es cuál es su origen. Muchos creen que Satanás empezó a existir a partir del huerto de Edén con Adán y Eva. Pero vamos a ver que la existencia de Satanás es mucho más arriba, mucho antes. Bueno, vamos a ver el verdadero origen de Satanás. Y vamos a ver que una de las características que tiene Satanás es que quiere copiar a Dios. Él cuando se revela, y es parte de lo que vamos a ver, cuando se revela porque dice, ¿sabes qué? Yo soy hermoso, yo soy perfecto, en realidad tranquilamente puedo subir al trono y manejar todo yo como lo maneja Dios. Quiere imitar la obra de Dios. Dios le dice, ¿sabes qué, chiquito? Vos sos simplemente un ser creado. Lo tira, viene a la tierra. Acá en la tierra es un imitador de las cosas de Dios. Por lo tanto, así como les dije que Dios se manifiesta a través de sus nombres, adivinen qué. Satanás también. Satanás también. Tiene nombres que representan lo que él hace acá en la tierra. Por lo tanto, vamos a hablar de los nombres. Vamos a hablar sobre el carácter, quién es, qué hace, hasta dónde puede llegar en nuestras vidas a hacer o a tocarnos, cuáles son las actividades, cuál es la manera de moverse que tiene Satanás acá. Vamos a hablar con respecto a la naturaleza, qué es lo que realmente busca Satanás. Vamos a hablar sobre dónde opera, en qué esfera. Ay, es cierto que me están grabando, ahora no lo puedo decir. ¿En qué esfera opera Satanás? Lo vamos a ver también. Vamos a hablar por qué constantemente quiere dañarnos. Hay un motivo. No es porque le caemos mal, sino que hay un motivo por el cual él quiere destruirnos. Vamos a ver cuál es ese motivo. Vamos a hablar sobre sus limitaciones. Ay, Satanás me tiene a mal traer. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Satanás me tiene ahí abajo, no me deja salir, no me deja levantar cabeza, me tiene agobiado, no puedo más? Bueno, ¿hasta dónde Satanás puede realmente obrar en nuestras vidas? ¿Cuál es la limitación que Satanás tiene? Y vamos a hablar sobre cuál va a ser su destino final, ¿sí? Después de ver a Satanás, podemos decir que vamos a hablar de, en el punto 6, sus secuaces, espíritus malvados. Les advierto que mi letra es un poquito, pero yo mientras escribo lo voy diciendo, así les es más fácil entenderlo. Con respecto a los espíritus malvados, vamos a hablar sobre los ángeles caídos. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Vamos a hablar de los demonios. Los demonios pueden poseer personas, sí, pues la mayoría me va a decir, si yo le pregunto me va a decir sí. Y la pregunta es, ¿puede poseer cristianos? No. Lo vamos a ver después, no me contesten, pues no voy a spoilear. Pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar con respecto a los ángeles caídos y a los demonios. Vamos a hablar sobre maldiciones. ¿Hasta qué punto un objeto maldito puede influir en mi vida? ¿Existen los objetos malditos? ¿Existen lo que conocemos comúnmente como las casas embrujadas? Bueno, vamos a hablar sobre todo eso, si es verdad, si no es verdad, qué es mito, qué es realmente comprobado bíblicamente, y en base a eso vamos a ver qué tipos de maldiciones tocan mi vida o no. Después de los espíritus malvados, vamos a hablar del pecado. Vamos a hablar qué es realmente el pecado. Lo primero que vamos a ver es que el pecado siempre ingresa a través de la tentación, ¿sí? Entonces la pregunta es, si siempre ingresa a través de la tentación, ¿lo hace de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva? ¿Lo sigue repitiendo
de la misma forma? ¿Cambió la mecánica de la tentación? ¿Tenemos una tentación diferente ahora? ¿Opera de manera diferente el pecado? ¿Hasta qué punto yo, siendo hijo de Dios, puedo tener pecado en mi vida? Porque no somos perfectos, aunque seamos hijos de Dios, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hasta dónde puedo tener pecado o no puedo tener pecado? ¿Hasta dónde puedo convivir con el pecado? ¿Hasta dónde puedo vivir a medias? Muchos cristianos viven a medias tintas, como si fuera en un gris. Entonces vamos a ver, realmente, ¿cómo me perjudica o no el vivir a medias, el vivir en grises? Vamos a hablar sobre la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado y cómo la Biblia lo describe? Vamos a ver el significado de las palabras pecado. Hay diferentes palabras que se traducen del idioma original que tienen diferentes significados con respecto al pecado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Describirme lo que significa el pecado. Bueno, vamos a ver todos esos significados y vamos a ver las consecuencias que trae el pecado para el ser humano, ¿sí? Después de eso, vamos a hablar de salvación. Si hablamos de pecado, vamos a darnos cuenta que estamos todos fritos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vamos a hablar en el siguiente tema sobre la salvación que nosotros tenemos. Y vamos a hablar en primer lugar sobre los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Qué significaban? ¿Eran realmente el perdón de los pecados o no? ¿O tenían otro significado? ¿Alcanzaban o no alcanzaban? Bueno, vamos a hablar sobre los sacrificios en el Antiguo Testamento y vamos a hablar a partir de la venida de Jesucristo, un único sacrificio, y vamos a ver la diferencia que hay entre los del Antiguo Testamento y entre el único sacrificio de Jesucristo solo una vez. Después vamos a hablar sobre las 4 leyes fundamentales. Estas 4 leyes fundamentales me van a hablar, en primer lugar, me va a dar una manera de entender en qué creemos, ¿sí? Si yo me encuentro con una persona y le tengo que decir, me pregunta, che, ¿vos crees en algo? Si yo soy evangélico, voy a la iglesia. Ah, ¿y en qué crees? Cri, cri. Estas 4 leyes me van a dar una manera fácil, práctica y rápida de poder explicar lo que es mi fe. Cómo compartir el mensaje de salvación son muy simples y nos va a enseñar a hacer la oración para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador o para reconciliar. Ustedes vieron que a veces las personas a veces no, siempre, las personas cuando levantan la mano pasan adelante porque quieren aceptar o reconciliarse y hay uno que se los lleva al buffet, al fondo o a donde sea y se pone a echarle y tomar los datos. ¿Y qué hace? Hace la oración de fe. La oración de fe no la tienen que saber únicamente los sugieres que constantemente hacen la oración con las personas que aceptan a Jesús en la iglesia, sino que parte importantísima es que todos nosotros tenemos que saber. Porque si yo voy a la vecina, le hablo de Dios y la vecina dice, le digo, ¿querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y la vecina me dice, sí, quiero. No le puedo decir, no, bueno, vení el domingo a la iglesia que el pastor va a hacer el llamado, pasás adelante y alguien te va a hacer la oración. No, todos nosotros como hijos de Dios tenemos que saber hacer la oración, tanto de aceptar como de reconciliar, porque no sabemos en qué momento la vamos a tener que hacer, ¿sí? Entonces, de acá se van a ir sabiendo hasta la oración de aceptación y reconciliación con el Señor. Este es el resumen de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de este trimestre. ¿Alguna pregunta? Que no spoilee nada, ¿no? O sea, ¿alguna pregunta que les haya quedado en el tintero? No,
Me encantan los grupos tranquilos y callados. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con la materia. Dijimos que lo primero que íbamos a hablar era ¿El 9 qué dice? que el 9, 4 leyes fundamentales. Sí, sé que tengo la letra medio... Y eso que acá me esmero, ¿eh? Pero tengo medio letra de médico. Pero bueno. Vamos a empezar a hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Lo primero que tenemos que entender es que la doctrina de la Trinidad no es algo fácil de entender, ¿sí? Así que ya arranquemos pensando y teniendo en cuenta que no es un tema demasiado fácil. Yo igual les voy a dar algunos ejemplos que pueden servirnos, son ejemplos imperfectos que pueden servir como para que tengamos una noción de cómo funciona la Trinidad. Pero nunca nos olvidemos de que son ejemplos imperfectos, ¿sí? Dios es perfecto y vamos a ver estos ejemplos en qué se diferencian realmente de lo que es la Trinidad con respecto a Dios. Presten mucha atención porque a lo largo de la materia yo les voy a dar un tema y les voy a decir presten atención porque es pregunta de prueba, ¿sí? Así que les voy tirando así como esa ayudita. Cuando yo digo presten atención que es tema de prueba, bueno, ustedes presten un poquito más atención si quieren tomar nota porque los voy a tomar seguro. Porque no sé, hace 10, 15 años que damos la materia, siempre hago las mismas preguntas de prueba, así que presten atención a eso. En primer lugar, vamos a ver que las Escrituras nos van a dar una muestra súper clara de que la Trinidad existe. Si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, tenemos todas las evidencias de que Dios es uno en 3 personas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. No son, la idea que nosotros tenemos que tener es que es un solo Dios, no son 3 dioses. Es un solo Dios que tiene 3 individualidades, que tiene 3 personas. Con respecto a esto, hay algunos ejemplos. A lo último les voy a dar el ejemplo que para mí, yo soy creyente de cuna, nací en el camino del Señor y siempre estudié un montón. Me acuerdo que con 12 años yo ya estaba estudiando el seminario. No dejaban, era a partir de los 18, pero mi pastor, yo tenía ganas de aprender la palabra de Dios. No éramos nadie en la otra iglesia, pero yo tenía tantas ganas de aprender que hicieron una excepción y me aceptaron a los 12 años. Había que tener título secundario completo, pero yo presenté todo lo que estaba cursando, bueno, por el pastor que yo tenía, que era un capo, le dijeron, bueno, hicieron la excepción. Así que siempre tuve mucha curiosidad por la palabra de Dios. Y siempre quise como ahondar. Aún así, este fue uno de los conceptos que más me costó entender. Cuando yo tenía 10, 11 años, quise entender lo que era la Trinidad. Y me costó ningún ejemplo que me daban. Realmente como que me decía, sí, este ejemplo me gusta. Excepto el último que les voy a dar. Un día mi papá me sentó y me dijo, ay, ¿cómo te lo digo? Y me dio ese ejemplo. Y cuando mi papá me dio ese ejemplo, que yo les voy a dar a lo último, mi cabeza fue como, ahora lo entiendo. Así que, bueno, tengan fe que lo van a entender. Hay diferentes cosas que nos hablan sobre trinidades, por decir de alguna manera. Tenemos el ejemplo que voy a borrar. En la naturaleza tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo, quiero primero terminar antes de escribirlo. El primer ejemplo que vamos a ver en la naturaleza es el del agua. El agua tiene 3 estados. ¿Sí? Esta la aprendemos en primaria. ¿Cuáles son los estados del agua? Líquido. Sólido. Gaseoso.
y gaseoso. ¿Sí? Líquido es el agua de la canilla, el agua que corre. ¿Sí? ¿Sólido qué es? El hielo. El hielo. ¿Y gaseoso? El vapor. ¿Son tres formas diferentes del agua? Sí. ¿Sigue siendo agua? Sí. Si yo pongo un cubito, el freezer, ¿sigue siendo agua? Sí. Cuando se derrite, si yo le pongo hielo, ¿por qué no se le pone hielo a la Coca-Cola? Porque se agua. Porque cuando se derrite queda totalmente aguada y es un asco. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que está congelada, sigue siendo agua. Este es un ejemplo de algo que podría parecerse a la Trinidad. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres Es lo mismo. son Dios. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Otro ejemplo que podemos tener es el de un árbol. El árbol tiene las ramas con las hojas, el árbol tiene el tronco y el árbol tiene las raíces. ¿Sí? Las tres cosas hacen o forman un árbol. Son diferentes partes, pero realmente hacen lo mismo. En la naturaleza humana tenemos que el ser humano está compuesto por alma, cuerpo y ¿qué más? Espíritu. Espíritu. El alma es el intelecto, los pensamientos, como a mi mamá le encanta decir la computadora que nosotros tenemos, ¿sí? Y también está la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de poder decidir. Todo eso está en el alma. El cuerpo es el físico, ¿sí? Los brazos, no sé, el hígado, los pulmones, todo eso es el físico. Y el espíritu es lo que se conecta con Dios. Es la conciencia. Es lo que nosotros podemos llamar el aliento de vida. ¿Sí? Cuando nosotros nos morimos, el cuerpo se apaga. ¿Por qué? Porque se desprende el espíritu. ¿Qué es lo que va a ir con Dios o al infierno? Espíritu. El espíritu. Estas tres cosas conforman lo que es un ser humano. Si nos ponemos a pensar es todo, el cuerpo, los pensamientos, la voluntad y el aliento de vida. ¿Sí? Pero las tres cosas hacen simplemente un ser humano. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Ahora vamos al ejemplo que a mí me gusta. El que me dio mi papá. Esperen que voy a buscar. Y creo que es el que más se ajusta a la Trinidad. O por lo menos fue el que a mí más me mostró. Esto es el gobierno. ¿Sí? En el gobierno, ¿qué tenemos? El presidente. Vamos a hablar de los poderes. Está conformado por el poder legislativo. El ejecutivo. Judicial. Muy bien. El poder judicial. Y el poder. Ejecutivo. Muy bien. Y el poder ejecutivo. El poder legislativo es el que va a armar las leyes. ¿Sí? ¿Vieron cuando sancionan y demás? Que esta ley sí, que esta ley no. Los que arman las leyes son el poder legislativo. El poder ejecutivo es el que va a estar gobernando y haciendo que las leyes se cumplan. Y el poder judicial es el que va a juzgar y va a hacer cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir que la diferencia entre el ejecutivo y el judicial, ahora estamos todos con el mundial, vamos a traducirlo en mundial. El poder ejecutivo vendría a ser el director técnico y los jugadores. Adivinen quién es el judicial. El árbitro. Muy bien, el árbitro.
¿Se entiende la diferencia entre lo que hace el Ejecutivo y el Judicial? Los tres poderes son totalmente independientes entre sí. Cada uno se maneja independiente del otro. Sin embargo, los tres conforman el gobierno que nosotros tenemos. Así es Dios. Tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Díganme que lo entendieron. Sí. Díganme que no es el mejor ejemplo. Sí. Se los dije. Entonces ahora vamos a ver, sabiendo que son tres personas, un solo Dios, vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. En primer lugar, en el Antiguo Testamento tenemos un montón de evidencias con respecto a la... ¿Se me metió una pestaña? No puedo... No me la puedo sacar. Tenemos un montón de evidencias con respecto a la Trinidad. Cómo se manejaba, ya sea por análisis o por texto directamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento es más fácil, porque viene Jesucristo y nos explica claramente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En el Antiguo Testamento vamos a ver que estaban obrando tres personas desde el principio. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos mucho hincapié en que Dios es uno solo. ¿Por qué tenemos tanto hincapié en que Dios es uno solo? Porque el pueblo de Israel constantemente se iba tras dioses de los vecinos. Si pensamos en el contexto, el pueblo de Israel vivió muchos años esclavo en Egipto. Egipto tiene un Dios para cada cosa que se imaginen. Tienen el Dios de la cosecha, el Dios de la lluvia, el Dios de la luna, el Dios del mar, el Dios de el Dios de... Muchísimos. Ellos convivieron esclavos mucho tiempo en Egipto. Salen de Egipto, Dios los liberta, van al desierto y en el desierto traían la costumbre de tener muchos dioses y les costaba adaptarse a la idea de que Dios era uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mezclaban todo. Tenían a Dios por un lado, pero iban a un pueblo, le robaban de alguna manera los dioses y se los llevaban para ellos también. Iban a otro pueblo vecino, se traían los dioses de los pueblos vecinos. Entonces el Antiguo Testamento es un constante decir Dios es uno solo, para que no tuvieran esta tendencia de irse constantemente tras dioses de los pueblos vecinos. ¿Se entiende? Sí. Pero aún así vamos a ver que hay características en la escritura del Antiguo Testamento que nos muestran que a pesar de que constantemente se hacía hincapié sobre que Dios era uno solo, en realidad era con tres personas. ¿Sí? En el Nuevo Testamento esto no hace falta hacer tanto hincapié en que es uno solo, sino que Jesucristo lo que viene a hacer es a explicar justamente cómo funciona la Trinidad. Cómo funciona que son un solo Dios, pero que a la vez tienen tres personalidades diferentes. Génesis 1:26. Vamos a empezar a ver evidencias. Y vamos a leer mucho, ¿eh? Uno que me busque Génesis 1:26. ¿Quién me lo busca? Dígame yo. Acá. Fabiana. Otro que me busque Josué 24, 18 al 19. ¿Quién me lo busca? Dígame yo. Vamos más rápido. ¿Quién me busca Josué? Josué 24, 18 y 19. Y alguien que me busque Génesis 11, 7. Bien. Y por último, Deuteronomio 6, 4. ¿Quién me lo busca? Bien. Arrancamos con Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien. Este pasaje, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién está hablando? Díganlo con... Dios.
Dios, muy bien. ¿Sí? El que está diciendo esto es Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Hagamos. Hagamos. Ya ahí estamos viendo una evidencia. Dios no dice, voy a hacer al hombre, voy a crear al hombre para que se enseñoree sobre todos los animales. Está diciendo, hagamos. Está hablando en plural. Eso significa, y es una de las primeras cosas que empezamos a ver, de que la Trinidad estuvo siempre vigente. ¿Sí? Desde el principio, desde antes de hacer al mundo. ¿Quién tiene Josué 24, 18 y 19? Y aconteció que cuando los sacerdotes que llegaban al arca del pacto de Jehová subieron de un medio del Jordán, y plantas de los pies de los sacerdotes tuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado del oriente de Jericó. 24, 18 y 19, Josué. ¿Y por qué no lo dice nada? ¿Qué parecía? Josué. 24. Ah, 4 entendí. ¿Qué? 4. Ah, no, 24. Me parecía que no era, pero ustedes cuando ven que están leyendo la digan, no, ese no es. Lo dejaron que lo lean. Encima dejaron que leyera todo. ¿Vamos a tener el 24? Vamos, 24, 18 y 19. 24. Sí. 18 y 19. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y a él amorreo, que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo, el pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Bien, está hablando de Jehová. Después cuando hablemos sobre los nombres, vamos a ver que cada nombre que representa a Dios es una palabra diferente y por lo tanto tiene un significado diferente. ¿Quién tiene Génesis 11:7? Yo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué está diciendo? ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Dios. ¿Quién? Dios. Para el Bien. Espíritu Santo como Dios. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Descendamos. Descendamos, confundamos. Fíjense que no es uno el que está hablando, no es uno el que está haciendo las cosas, sino que habla en plural. Por lo tanto, sabemos que desde el principio estaban todas las personas de la Trinidad operando. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. No me acuerdo quién lo iba a leer, pero espéreme que lo vamos a copiar. Deuteronomio 6, 4. ¿Quién lo tiene? Yo. Vamos. Oye Israel, Jehová nuestro Espérame. Oye Israel, Oye Israel, Jehová, Jehová nuestro Dios, ¿sí? Jehová uno es. Bien. Este es un versículo clave para que nosotros podamos entender cómo funciona la Trinidad y cómo funcionaba desde el principio. La palabra Dios en el idioma original, que es el Antiguo Testamento. Hebreo, muy bien. En el hebreo, la palabra original es Elohim. La palabra Elohim significa Dios. Ustedes lo primero que tienen que pensar es, el idioma original, que es el hebreo, tiene un montón de palabras que en nuestro idioma no están.
Entonces, cuando yo leo el hebreo, leo directamente la palabra Elohim y yo sé que se está refiriendo a algo específico. La palabra Elohim es una palabra plural. Entonces, cuando yo leo, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, en realidad estoy leyendo, si es una palabra plural, es como si yo dijera, oye Israel, Jehová, nuestros dioses. Y está hablando solo de Jehová. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Si es una palabra plural, significa que no es uno solo, sino que son varios. Está hablando de Jehová. Jehová, nuestro Dios, en plural. Es como si dijera nuestros dioses. A nosotros no nos pueden traducir al castellano nuestros dioses, porque si no nos daría a pensar que son muchos, que yo puedo tener muchos dioses. Idolatría. Exacto, sin embargo, ellos en todo momento, incluso en este versículo, dice que Jehová es uno solo. La traducción tiene que decir Dios para que nosotros entendamos que no hay muchos dioses, pero ya desde Elohim sabemos que son tres, que es más de uno. Y en la palabra uno se traduce como unidad. Después cuando veamos los atributos, yo les dije que íbamos a ver el atributo de unidad. ¿Cómo quedaría esto teniendo en cuenta estas cosas? Oye, Israel, Jehová, nuestros dioses, Jehová, uno es, porque es una unidad. ¿Se entiende? La Trinidad no existe como palabra dentro de la Biblia. Ustedes no van a leer la Trinidad de Dios, pero desde el principio la Trinidad está plasmada en la Biblia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que este es uno... Trinidad ningún lado ¿Cómo? dice de la Biblia. Trinidad. Trinidad, la palabra Trinidad. Porque los En el católicos, Antiguo, en los claro. católicos es muy común, ¿viste? En el Antiguo Testamento lo vemos reflejado en frases como hagamos, descendamos, Claro. confundamos. Este versículo que nos lo pone en plural Claro. queda La retratado Trinidad no. directamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo habla abiertamente de la Trinidad. No dice la palabra Trinidad, Claro. pero dice Padre, Hijo, Espíritu Claro, Santo. no dice. Está bien. Entonces, ¿se entiende que desde el Antiguo Testamento está bien claro que eran tres personas pero un solo Dios? Bien. Seguimos avanzando entonces. Alguien que me busque Juan 3:10. Vamos a leer mucho, gente, ¿eh? Listo. Juan 3:16. Fabi, sí. Otro que me busque Gálatas 4:4. Levánteme la mano que me lo va a leer. Marisa. Vos, Vivi, buscame Mateo 11:25. Y arrancamos con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Este pasaje ya me está mencionando algunas de las palabras de la Trinidad, algunas de las personas de la Trinidad. Dios nos mostró su amor para con nosotros en que mandó a su Hijo. No dice, Dios muestra su amor en que vino a la tierra. No, dice, Dios muestra, el Padre muestra su amor para con nosotros mandando al Hijo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Vuelve a repetir lo mismo que acabamos de ver. El Padre mandó al Hijo. Después vamos a ver, no quiero spoilear, pero vamos a ver que en esa venida obviamente también intervino el Espíritu Santo. Pero lo vamos a ver en otro versículo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo evidencias bíblicas de que la Trinidad
eran diferentes personas. Juan 14:26. No me acuerdo quién lo tenía. No lo dijiste. Mateo No lo- 11:25. 11:25. Mateo 11:25 me quita mi... Alguien que me busque Juan 14:26. Vamos con Mateo. Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bien, en este pasaje vemos la cosa al revés. Está el Hijo hablando de quién? El Padre. Del Padre. Y alguno me buscó Juan 14, vamos, la que sea. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Encontramos las tres personas. Las tres. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Que- ¿Qué es? El Hijo. Y dice, yo le rogaré ¿a Al quién? Padre. Al Padre que les mande ¿qué cosa? El Consolador. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar de que la palabra Trinidad no está escrita, se dan cuenta cómo la Biblia tiene evidencia absoluta de que las tres personas son diferentes a pesar de que las tres forman al único Dios? ¿Me van siguiendo? Yo sé que es un tema medio... ya después vamos a arrancar con temas por ahí más impactantes, pero ¿se dan cuenta cómo funciona, cómo va funcionando la Trinidad? Alguien que me busque Juan 15:26. Sí, ¿Lo leo? sí, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bien. ¿Quién mandó al Hijo? Que estuvimos leyendo. El Padre. ¿Quién mandó al Espíritu Santo? Al Consolador. El Hijo. El Hijo. ¿Dónde está? Porque- no, espero que no salga en cámara. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Me hace Víctor. Con el Padre. Más o menos. Estaba arriba con el Padre. Algo que tenemos que entender es que los tres estuvieron siempre trabajando juntos. Pero hay momentos en los que uno de ellos toma como un rol más principal. En primer lugar, el Padre tuvo el rol principal cuando fue todo lo que tiene que ver con la creación. ¿Sí? El Padre fue el que dijo, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer que sea Señor sobre todos los animales que ya hice, vamos a hacer esto. ¿Me querías preguntar algo? ¿Quién mandó al Espíritu Santo? Jesús. Jesús. Jesús, el que estaba hablando era Jesús. Jesús dijo, yo les voy a enviar al Consolador. Claro. ¿Sí? El Padre mandó a Jesús. Y Jesús dice, yo les voy a mandar, yo me voy, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ya cuando vemos a Jesús lo vamos a ver. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar al Consolador que va a estar con ustedes hasta el último de sus días. ¿Sí? Bien. No, por favor. Y ahora me perdí. Seguimos. El rol principal del Padre fue en la creación. ¿Estaban el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. Sí, porque siempre estuvieron. Tuvieron diferentes roles dentro de la creación, pero el rol principal fue el del Padre. Después viene el Hijo a la tierra. ¿Quién tiene el rol principal? En El la Hijo tierra. en la tierra. El Hijo. El Hijo. El Hijo. ¿Estaba el Padre? Sí. ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí. Sí, en la antigüedad, y los que hicieron Espíritu Santo lo saben, el Espíritu Santo descendía de vez en cuando a la tierra con un propósito y después se volvía a ir, no habitaba en la tierra, pero trabajaba también. Sí. Sí, por supuesto que trabajaba. Viene el Hijo a la tierra, tiene el rol principal. ¿Quién manda desde arriba? El Padre. El Padre. ¿Está trabajando el Padre? En ese momento está trabajando el Padre. ¿Estaba trabajando el Espíritu Santo? Sí. ¿Dónde estaba trabajando el Espíritu Santo? Con el Padre. Con el Padre arriba, porque dice, yo les voy a mandar el Espíritu Santo del Padre. ¿Sí? Llega el momento en que Jesús se muere, resucita y se va.
¿Quién viene? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Quién va a tener el rol principal? El Espíritu Santo. ¿Eso significa que el Padre y el Hijo no hacen nada? No. Eso significa que los tres siguen trabajando, solo que hay momentos en los que cada una de las personas de la Trinidad va a tener un rol más activo, más visible. Hoy en día, ¿quién tiene el rol principal? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, que después ya lo vamos a ver, habita en nuestras vidas, es el que nos va a enseñar todo, el que nos va a empujar, el que va a interceder, por favor que no le caiga un rayo, perdonala, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Pero eso no significa que el Padre arriba y Jesucristo no están haciendo nada. Siguen trabajando desde arriba. ¿Se entiende? Sí. Tenemos la tendencia a pensar de que Jesucristo apareció en el momento en el que se hizo hombre. No, Jesucristo estuvo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tenemos la tendencia de el Espíritu Santo, y bueno, arrancó después de que Jesús subió. No, el Espíritu Santo siempre está cuando hagamos al hombre, pero cuando habla de la creación dice, y el Espíritu de Dios pasaba por la faz de las aguas. ¿Quién era el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad siempre estuvo activa? Cada uno tuvo como su momento más visible en alguno de los tres tiempos, pero los tres siempre han estado operando juntos, con una finalidad. Cuando veamos unidad, que es lo del Padre, nosotros pensamos que la unidad de tres personas tiene sus desacuerdos, sus diferencias de pensamiento, pero nosotros lo que tenemos que entender es que es una unidad perfecta. Los tres trabajan exactamente para lo mismo, los tres sienten lo mismo, los tres piensan lo mismo, no hay desacuerdos entre ellos. La Trinidad siempre estuvo activa desde el principio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, seguimos un poco más entonces. Génesis 1:1 me va a dar como el rol del Padre. Y Génesis 1:1, ¿quién me lo...? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de Dios, está hablando principalmente del rol del Padre. El Padre quiso, el Padre planeó. Yo siempre digo, menos mal que no soy Dios, porque yo, sabiendo lo que iba a pasar con la humanidad, no nos hubiera hecho, ni de casualidad, llego para hacerme mala sangre después, mejor ni los hago. Pero gracias a Él que no soy Dios, y que Él aún así planeó crearlo, y preparó todo para esa creación. Y después dijo, sí, yo siempre me los imagino a los tres juntos, ¿no? Y vamos a crear a la humanidad. No, los problemas que vamos a tener, vos sabés lo que va a pasar, que van a tener naturaleza pecaminosa, no los vamos a poder encaminar, bueno, alguno va a tener que ir. Y entonces ahí Jesús, bueno, yo voy. Bueno, el Padre dice, voy a enviar a mi hijo. Es lo que más me duele, pero lo voy a mandar, porque yo quiero a esta humanidad. Y entonces ahí Jesús dice, bueno, pero ¿y después una vez que me voy? ¿Qué hacen? No, van a hacer un desastre, no van a poder seguir adelante. Y el Espíritu Santo, bueno, ahí bajo yo. Y ahí yo los voy a empujar, los voy a alentar, todo desde el principio. Pero la cabeza pensante en la creación fue el Padre. Y entonces después de que los tres, vale la pena, no vale la pena. Y bueno, si vos querés, yo siempre le digo a mi mamá, si vos querés, yo lo hago. Y ahí los otros, me imagino yo, los otros dos diciéndole, bueno papá, si vos querés, nosotros bajamos y lo hacemos. El que tuvo el rol creador fue el Padre. Alguien que me busque Génesis, bueno, seguimos con el 1, el versículo 2 y el versículo 26. El 2 te digo. Dale. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y el 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Terminaron la charla y dijeron, bueno, vamos a poner manos a la obra. Y entonces ahí es cuando se empiezan a repartir qué es lo que va a hacer uno, perdón, qué es lo que va a hacer uno, qué es lo que va a hacer otro, y se pone el plan en marcha. Efesios 1, versículos 3 al 6. Del 3 al 6. El que lo tiene, léalo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ustedes pensaban, bueno, Analía está sanateando la charla entre todos. Este versículo describe esa charla. Este versículo dice que esto se planeó antes de la fundación del mundo. Antes de hacer la fundación del mundo. Él dijo, yo los quiero, yo los voy a crear y los quiero como hijos. Y los quiero santos, porque yo soy santo. Van a tener que estar santificados. Y ahí empezó a decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que sean tus hijos, Jesús? Bueno, yo bajo, yo voy. Y el padre dice, ay, con el dolor de mi alma, porque si hay algo que me duele, es que mi hijo baje, pero bueno, baja. Y después dice, ¿y cómo lo mantenemos santificados? Y ahí el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo esta charla que parecía graciosa no es ni más ni menos que lo que nos cuenta Efesios, que sucedió antes de la creación del mundo? Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 19, levánteme la mano, Fabiana. Lucas 1:35, levánteme la mano. Lucas 1:35, Marisa. Y Carlitos, Lucas 4, versículo 1 y 18. Arrancamos con 2 Corintios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Padre utilizó ¿a quién para redimir al ser humano? Al Hijo. Y acá encontramos, recién hablábamos del rol que tuvo el Padre, de creador, y ahora encontramos el rol del Hijo, que es redimir. Él viene y dice, todos son pecadores, pero el que cree en mí, el que cree que yo soy Dios hecho hombre y que vine a morir por ellos, me acepta como su Señor y Salvador, tiene el perdón de los pecados. ¿Sí? Esa es la obra de Jesucristo en la cruz. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque cual también el santo ser que naciera será llamado Hijo de Dios. Bien, ¿se dan cuenta? ¿Quién iba a ser el santo ser que iba a venir a redimir? El Hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 1 y 18, Carlitos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bien. Y 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Perdón. Bueno, sí, lo dejamos ahí. Este pasaje está hablando con respecto a que la obra de redimir es del Hijo. ¿Estaba solo? No, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerdan que dijimos en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba en algunas oportunidades? Bueno, el Espíritu Santo bajaba sobre Jesucristo para poder cumplir
la obra que tenía. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco del Espíritu Santo. Primera Pedro 1:2. Y otro que me busque Juan 17:17. Arrancamos con Primera Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Está hablando del proceso de santificación. ¿Quién lo hace? Padre. ¿Quién lo hace? Dios. Volvé a leer porque nadie te escuchó. Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién santifica? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Sí? Acá encontramos el rol del Espíritu Santo después de que Jesús se fue. El rol del Espíritu Santo es santificarnos. ¿Lo hace solo? No. El Padre lo envía y es para que el cristiano sea rociado con la sangre de ¿quién? Del Hijo. ¿Se dan cuenta cómo hay diferentes roles, diferentes momentos en los que cada persona de la Trinidad tiene como un trabajo más visible, pero siempre están trabajando los tres? ¿Se dan cuenta? ¿Quién tenía Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Y nos santifica en la palabra de quién? De Padre, De Dios, de Dios Padre y Dios Hijo. y de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo constantemente, a pesar de que no hay una mención de la palabra Trinidad, los tres están operando juntos? Desde antes de la fundación del mundo, los tres constantemente estuvieron trabajando juntos. Y antes de pasar al siguiente, vamos a parar acá. ¿Cómo se maneja el seminario con alumnos regulares y alumnos oyentes también? ¿Sí? Bien. Todos saben que tienen que entregar las tareas y que tienen que hacer las evaluaciones, aunque sean oyentes, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, lo que pueden hacer los que son oyentes es acercarse a alguno de los que ya tienen el material como para que les vayan pasando las preguntas, para poder ir armándolas. El día último yo entrego el resultado de la segunda prueba y ustedes me entregan las tareas, ¿sí? Entonces los que son oyentes, sí o sí, para poder aprobarla como oyente, tienen que tener las tareas y los 2 exámenes hechos. Por eso, cada clase vamos a ir hablando con respecto a las preguntas que tiene el material para que a ustedes no les queden dudas de cómo tienen que contestarlas, ¿sí? Bien. Preguntas para los que tienen el material que tienen en la página 6. Les va a pedir pasajes del Nuevo Testamento donde se nombra a las 3 personas de la Trinidad juntas, ¿sí? Vamos a leer algunos pasajes. Mateo, capítulo... Vamos a hablar de estos pasajes, así que anótenlos. Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Quién me lo lee? Levante la mano. ¿Quién me va a leer? Nadie me levanta la mano. Nunca sé si sos Brisa o sos... Abril. Vos sos Brisa, igual que mi hija, me había acordado. Entonces, Abril me lee Mateo 3, 16 y 17. Alguien que me busque Mateo 28, 19. Fabiana. Alguien que me busque 2 Corintios 13, 14. Mari. Otro que me busque Efesios 4, versículos 4 al 6. Bien. Entonces, todos estos ejemplos, ustedes tienen que poner 2 pasajes. Bueno, cualquiera de estos pasajes que vamos a leer ahora les sirve para contestar la pregunta de prueba, ¿sí? Yo escribí otro. No importa. Mateo 3, 16 al 17. No me acuerdo quién lo tenía. Yo lo tengo. Dale. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien. ¿Cuántas
personas de la Trinidad está mencionando? Las tres. ¿Sí? Está Jesús, está el Espíritu Santo que descendió sobre él y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, bautizándolo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Segunda Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien, aparecen las tres personas de la Trinidad. Y por último, Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, las tres personas de la Trinidad. Cualquiera de estos versículos que hemos leído los pueden poner como respuesta en la pregunta que está en la página 6. La última de las preguntas dice, ¿por qué decimos, a ver si me prestaron atención, ¿por qué decimos que en Génesis a través del idioma original se está hablando en plural cuando se refiere a Dios? Porque todos se hablaban en conjunto. Hacemos, hagamos. No, específicamente dice, cuando en el idioma original se está hablando en plural. Elohim. Elohim. Porque en el idioma original es Elohim y Elohim es una palabra plural. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Arrancamos con el Padre. Vamos a empezar a ver las características que tiene la primera persona de la Trinidad, que es Dios el Padre. Y lo primero que vamos a ver es que en ningún lugar de la Biblia se intenta demostrar la existencia de Dios. No vamos a encontrar un versículo que nos diga por qué Dios existe. ¿Por qué no hay referencia a tratar de explicar que Dios existe? Porque el pueblo de Israel lo conocía a Dios. Dios se manifestaba constantemente en medio de ellos. Ellos charlaban con Dios. Entonces no les quedaba ninguna duda que Dios existía. Vieron la mano de Dios moverse permanentemente. Entonces no vamos a encontrar... ¿Estás pensando tu marido? Se fue a buscar Andería, No vamos a encontrar en ningún lugar de la Biblia una explicación de que Dios existe. Da por hecho que Dios existe porque el pueblo ya lo conocía. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios. El pueblo conocía a Dios y de hecho hace un pacto con este pueblo, y vamos a ver que a través de los nombres con el que conocían a Dios, los nombres que Dios tiene, me van a describir características específicas del Padre. Alguien que me busque, la primera ya la conocemos. Ustedes tienen en el material un montón de versículos que después los pueden buscar tranquilamente, pero hoy no los vamos a leer porque si no, no vamos a avanzar lo suficiente, pero van a ver que simplemente el temer a Dios es una manera de adorarlo. No solo el nombre en el Antiguo Testamento era algo específico para adorar, sino que tenían un montón de otras cosas que lo van a ver en el material tranquilos después y buscan los versículos. Pero vamos específicamente a los nombres ahora, para poder avanzar. El primero de los nombres, ¡uy, qué lindo que quedó! Y ahora te lo vuelvo a manchar, perdón. Es Elohim, el nombre que nosotros hemos ya visto un poco, habla sobre el Dios creador, por supuesto se traduce como Dios, pero sabemos que en el idioma original está en plural, esa es la característica, y presten atención a esto porque es pregunta de prueba, y la pregunta va a ser, hable sobre los nombres
de Dios, la forma plural me va a mostrar que si bien hay un solo Dios, está hablando de las tres personas de la Trinidad. Otro de los nombres es Jehová. Este es muy conocido por todos nosotros y este nombre viene del verbo ser, que significa los diferentes tiempos verbales. Esto me habla de que Dios fue, es y será. Dios es eterno, ¿sí? Y dentro de esa eternidad, que es parte de sus atributos, nosotros lo vamos a ver como el atributo de fidelidad. Dentro de esa eternidad siempre fue, es y será. Dios siempre cumple sus promesas. Dios nunca se desdice. No es que hay una promesa que era únicamente para el Antiguo Testamento, sino que todas las promesas dadas al pueblo de Israel, nosotros las tomamos como hijos de Él. Y vamos a ver que este nombre, el de Jehová, especialmente se usa de manera compuesta con otros nombres. Vamos a ver cada uno de esos nombres que nos da la Biblia y el significado. Porque si nosotros estamos diciendo que el nombre de Dios es el que me va a mostrar realmente quién es Él, bueno, entonces tenemos que saber cuáles son esos nombres para poder conocerlo a Él. ¿Me van siguiendo? Sí. Eso significa que cada uno de los nombres compuestos que nosotros vamos a ver no solo eran para el pasado, sino que son para el presente y serán para el futuro, para el resto de las generaciones. Yo siempre digo que las personas suelen decir que la Biblia está caduca. ¿Qué significa eso? Que ya está vieja. Que la Biblia era para otros tiempos, que no tiene que ver con nuestra sociedad que vivimos ahora. Ay, la Biblia quiere que nosotros no estemos en fornicación y nos casemos. Era por otro tiempo. Ahora la gente no se casa. Siempre la jueza de Boulogne se ríe con mi papá y le dice, pastor, usted es el único que me trae gente para casarse. Hoy únicamente se casan los cristianos de su iglesia y los gays. Después nadie más se casa. Y es verdad, en la sociedad en la que vivimos, en la cultura que estamos viviendo ahora, nadie se casa. Y entonces uno puede decir la Biblia es vieja. Sin embargo, si decimos que Dios es eterno y que Dios siempre sabe todo lo que va a venir, entendemos que las leyes de Dios nunca son viejas. Porque cuando Dios creó sus leyes, sabía que iba a llegar al 2026 y lo que reste hasta que el Señor venga a buscarnos, va a seguir la sociedad cada vez peor, porque esto está explicado en la Biblia, que cada vez va a ser peor. Él sabía todo lo que iba a pasar y aún así decidió hacer estas normas, porque estas normas son para el bien de cada uno de nosotros. Y entonces entendemos que no hay reglas viejas. Dios ya sabía que nosotros hoy íbamos a tener que luchar con esta mentalidad, con esta sociedad, con ir contra la corriente por completo, y aún así decidió hacer estas reglas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Eso me dice este nombre. Por lo tanto, les explicaba que las palabras compuestas con el nombre Jehová nos dan una característica de su carácter hacia el pueblo, ¿sí? Hacia cada uno de sus hijos. No era para el pueblo de Israel, es para cada uno de nosotros. Las promesas compuestas que vamos a ver son las mismas para nosotros porque es el mismo Dios, porque Dios no cambia. Por eso se asocian al nombre Jehová. No se asocian al nombre Elohim. Se asocian al nombre Jehová, ¿por qué? Porque es el mismo, ayer, hoy y siempre. Nos está enseñando que su carácter no cambia y que lo mismo que prometió va a cumplir con nosotros y cumplirá en el futuro. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Alguien que me busque, voy a tirar varios versículos, por favor, léanmelos, levántenme la mano, así avanzamos y después vamos a ir viendo uno por uno. Alguien que me busque Éxodo 15:26. Levántenme la mano.
Mari, gracias Mari. Otro que me busque Éxodo 17 del 8 al 15. Otro que me busque Jueces 6:24. Fabiana. Otro que me busque Salmo 23:1. Bien, Máximo. Otro que me busque Jeremías 23:6. ¿Quién me lo busca? Allá, Abril. ¿Verdad? Sí. Otro que me busque Génesis 22:14. ¿Quién me busca Génesis 22? Brisa. Y por último, otro que me busque Ezequiel 48:35. ¿Quién me busca Ezequiel? Tobías, que lo veo ahí meditabundo y dubitativo. Ezequiel 48:35. Era Éxodo 17 del 8, ¿no? Ya no me acuerdo, ahora después voy tirando. Acá lo tengo acá. No me acuerdo lo que le di a cada uno. Cuando yo lo diga y se van a acordar que Génesis era. Bien. Éxodo 15:26 es el primero. ¿Quién tenía Génesis? Vamos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere el recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envíe a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra sanador es Rafa. Dios se presenta como Jehová sanador. Y esta promesa no era únicamente para el pueblo de Israel. Esta promesa es para cada uno de nosotros, para cada uno de los que necesitan sanidad de parte de Dios. Y a veces pensamos únicamente en sanidad del cuerpo. Pero no solo necesitamos sanidad del cuerpo, muchos necesitan sanidad del corazón, de las lastimaduras, de las heridas. Muchos necesitan sanidad de la mente. Tienen ataques de pánico. Hoy está tan a la orden del día todas las enfermedades mentales. Para todas las enfermedades, Dios dice, quédate tranquilo, porque yo soy tu sanador. Yo soy el que tiene el control. Si estás pasando por un momento difícil con respecto a alguna enfermedad de la índole que sea, vení a mí, porque yo soy tu sanador. ¿Entienden cómo el nombre Jehová con el compuesto nos da una promesa para siempre? No importa cuál es la enfermedad por la que estemos pasando, Él es nuestro sanador. No importa cómo esté nuestro corazón de roto, Él es nuestro sanador. No importa cómo esté nuestra mente de atormentada, Jehová es nuestro sanador. ¿Amén? Amén. ¿Quién tenía Éxodo 17 del 8 al 15? Yo. Vamos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué lo que le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Hasta dónde? Hasta el 15. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Estaban acosados por un pueblo enemigo. Los amalecitas siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Están en medio de una pelea. Y resulta que iban ganando, obviamente, los amalecitas. Hasta que Moisés levanta sus manos al cielo
Y cada vez que levantaba sus manos al cielo, ¿qué pasaba? Empezaban a ganar. Pero obviamente, imagínense, esto llevó mucho tiempo, el sol empezaba a bajar y Moisés ya no daba más. Y entonces cada vez que bajaba los brazos empezaban a ganar los otros. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le trajeron una piedra. Moisés, sentate, pobre Moisés, imagínense, se sienta y ahí tenía uno a cada lado que le mantenían los brazos levantados hasta que consiguieron tener la victoria. Como consecuencia, dice que hicieron un altar a Jehová que se llamó Jehová Nisi. ¿Qué significa? Jehová es mi bandera. Hace poco, esto se predicó en la iglesia Jehová Nisi, ¿se acuerdan? Y yo cuando escuché esa prédica me fui de ahí diciendo, le voy a pedir a Vanessa Libertini que me haga un banderín que diga Jehová Nisi, para poner en mi casa, porque Jehová Nisi habla de que Él es el que nos representa, que Él es el que nos guarda, y es especialmente una promesa para todos aquellos que están acosados por el enemigo. Muchas veces nosotros nos sentimos que el enemigo realmente parece que estuviera ganando la batalla. Ese es el momento de utilizar a nuestro Dios, porque Él es nuestra bandera. ¿Y cómo nos damos cuenta? Yo tengo una manera muy fácil de darme cuenta si las cosas son espirituales o son normales, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, yo siempre pienso, ¿esto que está pasando es normal? ¿Es un problema que me pasa porque sí, o porque hice algo, o porque no hice algo, pero porque es parte de la vida? Me pongo a analizar la situación. ¿Por qué está pasando esto? Si yo llego a la conclusión de que es un ataque tras otro, tras otro, tras otro, y que no es normal que suceda todo junto, yo siempre digo la frase, si no es normal, es espiritual. Y entonces ahí me doy cuenta que el enemigo está tratando de cansarnos con sus batallas. Pero la realidad es que nosotros tenemos la solución a esto. Cuando nos sentimos acosados por el ataque del enemigo, levantamos bandera con nuestro Dios, porque lo que le prometió a su pueblo, como está ligado a Jehová, fue, es y será, siempre va a ser que Él va a levantar bandera a favor de su pueblo. Él va a levantar bandera a favor nuestro, sea la situación que sea. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer los nombres de Dios? Porque lo describen lo que Él es para cada uno de nosotros. Seguimos. ¿Quién tenía Jueces 6:24? Yo. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Jehová Shalom, se dice. Y habla sobre que Jehová es mi paz. Y Jehová es la paz para todos aquellos que pasan por tiempos de preocupación. Hoy en día, la situación, no soy totalmente apolítica. No me interesa la política bajo ningún punto de vista. Siempre digo que gane quien gane. Yo obviamente cumplo con mi deber de ir y votar, pero yo siempre digo, no me importa quién gana o quién pierde, porque el que maneja mi economía y mi vida es Dios. Entonces, suba quien suba, si Dios me bendice, todo el mundo se va a morir de hambre, pero Dios me va a bendecir porque soy su hija. Y si Dios decide el país súper próspero y el Señor decide que pase por un tiempo de prueba, y voy a pasar por un tiempo de prueba y me va a ir mal económicamente. No, mi confianza no está puesta en un político, mi confianza está puesta en Dios, así que suba quien suba. A mí no, es la verdad, siempre lo digo, a mí no me interesa. Me acuerdo una vez, iba en un Uber, vieron que los Uber, no sé, para mí es gente que está aburrida. Díganme que no hay, acá hay algún Uber. No, me había olvidado. Excepto Máximo, los Uber, para mí son hombres que están aburridos
aburrido, claro, todo el día ahí arriba, y te sacan charla. Y te sacan charla. Yo soy re anti. A mí me gusta subirme y empezar a mirar el paisaje hasta que llego y me bajo. Y después de las elecciones me toca un Uber que quería hablar. Y me decía, pero ¿cómo está el país? ¿Pero lo que pasó? ¿Vos viste? ¿A quién votaste? No, el voto es secreto, le digo yo, re anti. Y me dice, no, pero ¿cómo están las cosas? Y yo le dije, me lo acuerdo patente, le digo, a mí no me preocupa el país ni quién haya subido. Yo, mi confianza está puesta en Dios. Y Dios hará con mi vida lo que quiera. Me acuerdo que se dio vuelta, mientras manejaba, se dio vuelta, me miró, me hace... No me preguntó más nada, no me dijo más nada, pero es una realidad, es lo que yo realmente creo y es lo que yo realmente siento. La vida me ríe y me baila, a veces sí, a veces no, pero yo entiendo que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo permite. En este tiempo en el que la economía está tan complicada, vivimos preocupados. Vivimos pensando, ¿qué pasará? ¿Llegaré a fin de mes? ¿No llegaré a fin de mes? Ahora viene la ola de enfermedad, todo el mundo está enfermo, ¿me agarraré? ¿No me agarraré? ¿Será COVID? ¿Será otra cosa? ¿Será la gripe A? Vivimos preocupados por lo que vivimos y por lo que vendrá. Pero esa no es la voluntad de nuestro Padre, que vivamos preocupados. La voluntad de nuestro Padre es que nosotros tengamos, ¿qué? Paz. ¿Vendrán cosas difíciles? Vendrán cosas difíciles, pero Él me da la paz suficiente como para pasarlas tomados de su mano. Cuando entiendo que Dios está en control de mi vida, automáticamente se activa Jehová Shalom. Jehová es mi paz. No importa lo que pase alrededor, no importa ni siquiera lo que pase en mi vida, si es bueno o es malo, Él siempre está. Él siempre está en control. Y si yo sé que Él está en control, eso me va a dar una paz que me va a permitir descansar tranquila cada noche cuando me voy a dormir. ¿Amén? Amén. Pero nosotros muchas veces no nos aferramos a las promesas de Dios, a lo que nuestro Padre es. Tenemos que aprender a aferrarnos a esto que Él es. Son 9:10, sigamos. Leímos Jueces recién, ¿verdad? Sí. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bien, es Jehová Ra. Creo que se escribe así, si no lo escribí mal, a ver. Ra. No, al revés. Así. ¿Qué significa? Que Jehová es mi pastor. Y es para todos los que necesitan la guía de Dios. Qué difícil es que busquemos la guía de Dios para nuestras vidas. El ser humano tiene la tendencia a decidir sobre su vida. Y entonces tiene un problema y lo primero que hace es tomar decisiones, es actuar, es hacer, en lugar de, Señor, guíame, ¿qué tengo que hacer? Mostrame qué es lo que tengo que hacer. Dice que parte de lo que Dios es un buen pastor. Se compara a los cristianos siempre con el rebaño de ovejas. ¿Y ustedes saben por qué se los compara con eso? Porque es el rebaño más difícil de guiar. Y si nos ponemos a pensar, nosotros somos complicados. Los seres humanos somos difíciles de permitirle al Señor que nos guíe. Las ovejas son iguales. Las ovejas todo el tiempo se van del camino. Y por eso los pastores tienen esa vara larga con un coso redondo que se llama cayado. ¿Para qué llevan ese bastón? Para que cuando las ovejas se le empiezan a ir, con el palo largo las agarran del cogote y las vuelven a poner en el camino en el que va. Eso es lo que Dios hace con nosotros, guiarnos. Él quiere guiarnos. Pero hasta que nosotros no nos aferremos a que Dios es nuestro pastor y es el único que nos tiene que guiar, no vamos a obtener la bendición de Dios. Tengo que cambiar de trabajo. Me ofrecen un trabajo en el que voy a ganar más plata. Me voy al trabajo en el que me ofrecen más plata. Y por ahí no era la voluntad de Dios. Por ahí me va a durar 2 meses y me van a echar. Mejor me quedo con el que gano un poco menos, que sigo
trabajando. ¿Tengo manera de saberlo yo? Costó la respuesta. ¿Tengo manera de saber yo que me va a pasar eso? No. ¿Cuál es la única forma de prevenirme de que eso me suceda? Consultándole, pidiéndole guía a nuestro pastor para ver qué es lo mejor para mi vida. El único que puede saber qué es lo mejor para mi vida. Pero ¿sabe lo que pasa? En la mayoría de los casos los cristianos no consultamos, no oramos, no le pedimos. Yo les puedo asegurar que si ustedes entran en un tiempo de búsqueda, de oración, de decirle, Señor, yo necesito tomar esta decisión y necesito que me contestes si esta decisión es la decisión correcta, Dios se va a hacer entender. Yo siempre le digo, si es tu voluntad, abrí todas las puertas. Si no es tu voluntad, cerralas. Lo hago incluso con el hogar de niños. Para el que no sabe, soy la directora del hogar de niños. Y siempre que me llaman pidiendo una vacante, que en general no tengo porque está explotado el hogar de pibe, pero cuando tengo vacante, yo le digo, bueno, sí, tengo una vacante para este chico. Bueno, después te digo cuándo llega, qué hora llega, qué sé yo. Y cuando yo corto, siempre con Paola hacemos la misma oración. Señor, si es tu voluntad que este chico venga, abrí todas las puertas. Si no es tu voluntad, cerrá todas las puertas. Y así es como a veces los chicos, ya te lo llevo, y después me llaman y me dicen, no, mira, apareció una tía, se fue con la tía. Nosotras sabemos, bueno, no era la voluntad de nuestro Padre. Pedirle a Él, Señor, tengo que tomar esta decisión. Si es tu voluntad, abrí todas las puertas. Si no, yo te doy el permiso que cierres todas las puertas para que yo pueda entender. Y Dios se va a dar a entender. Es cuestión de que aprendamos que Él tiene que ser el que nos guíe, que Él tiene que ser el que nos ayude a tomar cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Y se nos va el tiempo. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bien, la siguiente palabra que ustedes tienen es Sidkenu, que significa Jehová es mi justicia. Y es para todos los que se dan cuenta que necesitan de la justicia de Dios, que no hay nada bueno en nosotros. A veces pensamos que porque llevamos varios años en la iglesia nos merecemos la salvación. Esto es para todos aquellos que se dan cuenta que no es por nuestras fuerzas, que si Dios no está perdonándome, levantándome y guiándome todo el tiempo, no voy a poder llegar a ningún lado. Únicamente obtengo justicia en mi Padre. Génesis 22:14. Vamos que nos quedan dos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, que significa Dios Proveerá. proveerá. Y esto es para todos los que están necesitados. Y cuando hablamos de necesidades, no hablamos únicamente de necesidades económicas. ¿Tenemos necesidades económicas? Confiemos en Dios. Yo siempre cuento el mismo testimonio. Mi marido estuvo hace muchos años atrás sin trabajo durante casi un año. Hacía 1000 changas, porque si hay algo que tiene Gastón es que es un tipo buscavidas a morir. Pero yo, durante ese año que él estuvo haciendo changas y cosas para poder vivir, nunca me faltó nada. Mis hijas no dejaron de ir a una escuela privada pagando la cuota. Iban en micro, pagábamos el micro y no acumulé ni una sola deuda. ¿De dónde salió eso? Sin lugar a dudas, de mi padre. Porque Jehová Jireh es el que proveerá. Si yo entiendo esto, no le tengo miedo a nada. Porque pase lo que pase con la economía, miren lo que les digo, con la economía mundial, a mí no me interesa. Porque el que a mí me provee es mi Padre. Y por último, para terminar, Ezequiel 48:35. Alrededor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá.
A mí me gusta decirle llama, como mi apellido. Jehová llama, que significa está allí. Jehová. No hay lugar donde nuestro Padre no esté. No hay lugar donde nuestro Padre no llegue. Si estoy en La Quiaca, mi Padre está ahí. Si estoy acá en Boulogne, mi Padre está acá. Es para entender que pase lo que pase en mi vida, los malos momentos, los buenos momentos, Dios siempre está presente con nosotros. Y cuando tiene que apretar fuerte la mano, la aprieta. Cuando tiene que darnos un abrazo, nos da un abrazo y en ningún momento estamos solos. Siempre me acuerdo, y con esto termino, me acuerdo de Marcelo Corrado, que Marcelo Corrado la tenían que, estaba por tener familia Claudia, y él estaba súper preocupado por cómo iba a pasar eso, que saliera todo bien. Bueno, padre primerizo, ustedes saben cómo es, los que son padres, y entonces él estaba tan preocupado y dice que unos días antes de tener familia, él sueña que va con la camilla al lado de Claudia y que llega un momento, como nos hacen a todos, ¿listo? En el que lo frenan y dicen, bueno, hasta acá llega. Y él se queda mal en ese momento, pero ve que Jesús le toma de la mano y entra con ella. Sin lugar a dudas, Dios está en los momentos de soledad, en los que nadie puede estar para acompañarnos. Ahí está nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Bueno, damos por finalizado. Nos quedaron algunos nombres, pero no importa, los vemos en la clase que viene. Pero por lo menos terminamos con los nombres de Jehová. Ani, te hago una consulta. Sí. ¿Los versículos también debemos copiar? No. Solo las preguntas. Esta materia es solo las preguntas. Ok.